Un gusto, Paola. Primero, nuevamente un gusto tenerte por acá ya después de tanto tiempo, poder coordinar una sesión contigo. Básicamente esta sesión es para conocer cómo ha sido tu experiencia en nuestras certificaciones que has podido estar presente, qué has aprendido, qué aspectos has podido llevar en tu ambiente laboral y profesional. No siempre es en la empresa, a veces son en proyectos personales. Entonces queremos conocer primero cómo fue tu experiencia antes y después del curso. Sobre todo enfocarnos allí, ¿no? Ya hijo te pregunto lo siguiente. Listo, bueno, ¿cómo fue mi experiencia antes? Bueno, digamos que yo actualmente también trabajo como Agile Coach y de cierta manera trabajo con OKR, ¿cierto? Pero digamos que a un nivel como más operacional, más de equipos, pero ya con la certificación, ¿no? Bueno, con el entrenamiento, con el curso en general, ya después me enseñó como a pensar un poco más estratégicamente, digamos que uno se enfocaba mucho como en la operación, como en esa parte táctica, como que todos los días solo veía como mis equipos, no veía más allá como de esa estrategia. Entonces, el entrenamiento con Víctor sí me hacía como pensar un poco más, incluso la parte práctica, era como, yo tenía como lo que pensaba en ese momento del ejercicio que habíamos hecho y él siempre me hacía como preguntas que me cuestionaba realmente si yo estaba viendo un poco más esa parte como estratégica y no quedarme como en solo el operacional, solo el día a día. Entonces, después de eso, hoy en día, pues en mi trabajo sobre todo, trato de no igual, porque yo creo que eso requiere mucha experiencia y mucha práctica, pero sí trato como de cuestionar un poco más de pronto a los dueños de producto, a los líderes, como hacerlos pensar un poco más en esa parte estratégica que creo que me hacía mucha falta. Fue un reto, me imagino, ¿no? Porque llevar lo aprendido, obviamente ya lo que venían trabajando, que es lo que entiendo, después aprendiste estos principios básicos, por así decirlo, y luego implementarlos en tu equipo, replicarlos, y debe ser un reto, porque no Sí, solamente sí, te claro. aprendes, sino sentarlos y que ellos también empiecen Y nuevamente. adaptarlo pues a la industria en la que estoy trabajando, entender un poco más las necesidades y pues que no es algo tan fácil. Yo creo que por eso es que uno siempre está como muy arraigado a la parte técnica, porque no es tan fácil como aterrizar y venga y miremos un poco más estratégicamente qué es lo que requiere la organización. Entonces, considero que no es una habilidad, no es algo que uno desarrolle muy fácilmente, que incluso pues ese era como uno de los feedbacks también que nos daba Víctor, como tienen que pensar un poco más allá y no es como, me cuesta, o sea, uno solo ve como la primera linecita de uno le cuesta pensar un poquito más. Entonces, sí es un reto, no quiero decir pues que ahorita soy experta porque yo sé que me falta muchísimo y pues que eso hace parte también como de esa experiencia, de ese aprendizaje continuo. Pero si consideras que hay como tal vez un antes y un después, luego de haber Sí, sí, aprendido, sí, sí. Tal vez un sí, 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 impacto claro. en la organización. ¿Tú estás ahorita en una entidad bancaria o es... Sí, sí, yo trabajo en una entidad bancaria. Ujú. Ahí debe ser Sí, más complejo el nivel, ¿no? Porque en muchas ocasiones he entendido que inclusive esto no, el cambio no solo depende de los equipos, no solamente eso, sino de los altos rangos, y ahí ya de viene la la alta complejidad. gerencia. Ajá, ajá. Y es que a veces a uno no le llega como toda esa información. Entonces, lo que decía, como que uno se enfoca más, pues, como en mi caso, que yo soy coach de células. O sea, hay muchos niveles más de ahí para arriba que uno de pronto no tiene esa visión, no tiene como ese enfoque sistémico y solo ve su pedacito. Pero ya después, cuando uno hace un ejercicio de estos que te empiezan a cuestionar y empieza, pero ¿de dónde salen los datos? Por ejemplo, eso es algo que de la primera certificación que hice con ustedes que se me quedó mucho y es siempre pensar como en ese, con esos datos, con ese histórico, que a mí muchas veces me llegaban con OKRs de esta es la meta. Ah, bueno, ¿y de dónde sacó el dato? No, pues a mí se me ocurrió. Bien, entonces ya con el entrenamiento, con el taller, ya aquí nos enseñaron de pronto cómo
darle como un manejo más a toda esa data, ese histórico, o sea, que realmente los OKRs y KPIs se definen con unos datos, no es como hoy pienso que voy a darle el 50%, no, pues realmente tiene un fondo todos estos datos. Sí, bastante labor detrás. Ahorita ya para finalizar este breve espacio contigo, quisiera conocer por ahí si recomiendas las certificaciones que brindamos. ¿Cuáles precisamente son las que tú has llevado? ¿Me recuerdas? Me parece que, no recuerdo si el Essentials lo has llevado también. No, yo tengo Claro, son, no mentira, sí, tengo son tres, la del Data Start, ajá, que fue la primerita, que esa sí la hice ya hace ratico, como sí, en claro. el 2021, creo, ya hace ratico, y el año pasado hice la Essential y la de Design, Design. Esa es la más reciente. Me imagino esa que es la esté última. como armando el rompecabezas, ¿no? Porque usualmente toman primero que el Essential, luego el Design, luego el Operation, luego el Data. Ujú, Entonces, ujú. digamos que en ese orden, pero ahí estás como armando el rompecabezas con todo el día a día. Sí, ha sido como un pat, como empecé, como el primer pasito, digo, yo creo que digamos que casualmente lo hice bien, porque cuando hice la de Data Start, pues fue casualidad y fue por una compañera que me animó a hacer el curso y demás, pero yo ni siquiera sabía, fue por ella como que, ay, existe esta certificación y ya pues el año pasado fueron las dos que dije, de verdad que a mí me servía mucho como conocer esa parte de los datos y ese análisis, porque ahí es donde engrana como más el desarrollo de esos OKRs. Es interesante, ¿no? Con un pequeño cambio y que ha venido como transcurriendo con el tiempo y con la práctica sobre todo, porque a veces creen Un que los OKRs son tarea fácil o sencilla, simplemente planteo objetivos y ya, pero No, de esto no es tan todo fácil. mientras más. Sí, sí, o sea, la teoría suena muy fácil, incluso cuando está ahorita el último taller, la teoría sonaba súper chévere, cuando Víctor nos explicaba y nos presentaba las plantillas, sonaba genial, pero cuando empezábamos a hacer la práctica, costaba. Y algo también súper valioso que me pareció del entrenamiento fue como la enseñanza también del uso de la inteligencia artificial, de ChatGPT, de Gemini. Eso es una ayuda muy, muy, muy grande también para hacer esos OKR, y no es solo como le pongo la información y que ChatGPT me bote la información que quiera o que lo redacte. O sea, de verdad, eso también tiene como todo un, llamémoslo como todo un arte, saber cómo escribirle y que a veces estas inteligencias artificiales no dan una información como tan, ¿cómo Tan decirlo? precisa o Como correcta tan o precisa, sí, sí, sí. Es un poco, a veces sale un poco rebuscada. raro, entonces toca, sí, como darle más contexto, como saber cómo pedir las cosas, entonces ese también fue un plus muy bueno. Sí, definitivamente es una ayuda cuando ya se la aprende y uno se adapta a poder utilizarlo, ¿no? Porque hay como sus pros y sus contras, pero si le sabemos sacar como el provecho, nos ayuda un montón. Ya para culminar ese espacio, quisiera saber finalmente si tú recomendarías nuestras certificaciones en caso de sí, ¿por qué lo harías o no? ¿Quién sabe? Quisiera saberlo. Sí, sí, claro, sí, los recomendaría, incluso por lo que te decía, yo creo que ahorita todas estas IAs están, pues, están en un boom que todo el mundo debería aprenderlas y haber hecho como ese entrenamiento, como mira cómo te puedes apalancar en este tipo de herramientas para generar unos muy buenos OKRs, eso me pareció súper bueno, me pareció súper bueno también la constante práctica como vemos este tema, lo vamos a practicar de una vez. O sea, Víctor es un entrenador muy bueno, o sea, se asegura de verdad que nosotros pues quedemos con el conocimiento que realmente se haya entendido. Y fuera de eso, me pareció también diferente, pero a la misma vez chévere, como no son como todas las certificaciones de que tienes que hacer un examen y si pasas con el 80%, entonces tienes la certificación, si no, pues a repetirlo. Me parece muy bacano cómo lo hacen porque pues es realmente a la práctica. Yo creo que
O sea, es como una muy buena metodología, es diferente a los demás, no es como que a uno se le quede mapeado la definición exacta de un OKR y como se sabe la definición exacta del OKR ya tenga su certificación, sino es realmente la práctica. Entonces me parece súper positivo eso. Y de verdad, la dedicación de Víctor también, el tiempo, yo decía, él me devolvió mi taller como unas 4 o 5 veces y él se apasionaba por darme el feedback y si no me mandaba un audio, me hacía un video explicándome qué era. Yo decía, o sea, ¿en qué momento él hace todo esto con todos sus estudiantes? De verdad, sí se asegura que todo el mundo entienda. Entonces, muy chévere esa parte. Sí, claro, es la idea, sobre todo porque no es algo tan sencillo, ¿no? Y transmitirlo de forma virtual a varias personas para que lo pongan en práctica, pues ahí viene la dedicación de nuestro lado de poder asegurarnos que puedan hacerlo de forma correcta, ¿no? Y también la disposición. De todos modos, te agradezco mucho por tu feedback, nos ayuda un montón. Igual si hay recomendaciones de mejora, bienvenidas siempre. De todos modos, quería compartirte que también tenemos a disposición el mismo OKR Essentials. Si quieres llevarlos a tus equipos, si quieres como prepararlos en aspectos básicos, sin ningún costo, nosotros sin problema podemos ayudarte. Nosotros con todo gusto, la idea es poder como apoyarles de forma real y práctica para que ustedes puedan asegurarse y llevarlo a sus equipos de una forma como más organizada y más clara, ¿no? Que eso es sobre todo la parte que a veces suele costar más, ¿no? Cuando uno ya lo lleva a la práctica, cuando uno ya lo lleva a los equipos, ahí vienen los retos, ahí vienen todas estas Ujú. partes que hay que irlas poniendo en orden. Entonces, de nuestro lado, completa disposición de poder ayudarlos. Este espacio de OKR Essentials es el único espacio en realidad que nosotros tenemos que no tiene ningún costo. Así que si Ah, lo ponemos vale. a tu disposición, si en algún momento deseas llevarlos a tus equipos o en algo, podemos colaborarles con todo gusto. O si tienes alguna inquietud que por ahí quieres que Víctor te guíe sin tema, podemos armar una sesión rapidita o una llamada y ahí te guía, porque nosotros sí tenemos esa disposición de poder acompañarlos a ustedes en ese proceso, ¿no? De Súper. ayudarles con sus inquietudes, sus retos, de alguna forma poder contribuirles. Entonces, eso es nuestro principal objetivo. Entonces, quería compartírtelo también para que puedas conocerlos. Igual creo que tienes el número de Vic, tienes el número Sí, de también. Quest, cualquier cosa que necesites, pues a disposición completa. Listo, vale. Bueno, Muchísimas gracias. gracias a ti, ha sido un gustazo y pues nada, espero que tengas también una linda noche y puedas descansar, ahora sí. Vale, muchísimas gracias. Lo mismo para ti. Feliz noche. Que estés bien. Vale, linda noche, Vale. hasta luego.